Bien, amigos de Línea Directa, continuamos con ustedes. Bueno, la prensa parece para el gobierno, para las autoridades, tiene la culpa de todos sus males. Pero lo que no saben es que la prensa finalmente está revelando irregularidades, actos de corrupción dentro del Estado. Es por eso que no nos quieren, y en buena hora. El señor Alberto Tarola acaba de salir, de dar una conferencia de prensa anunciando su renuncia y ha manifestado que estas revelaciones, estos audios, no son un complot contra él de pseudo periodistas. Bueno, pues es su posición, lo cierto es que renunció y ha renunciado por algo, obviamente. Ahí están las evidencias, ahí están los indicios, ahora solamente falta que el Ministerio Público siga con las investigaciones. Sin embargo, el Consejo de la Prensa peruano, obviamente, pues, monitoreando todo lo que ocurre, está al tanto de todo ello. Rodrigo Salazar Zimmerman se encuentra con nosotros. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Rodrigo, el Consejo de la Prensa acaba de emitir el informe de el informe de la labor de la prensa y todo lo que nos perjudica, nos afecta, del mes de febrero. Pero estamos empezando marzo y ya vemos cómo finalmente el señor Otaro, el renunciante de la PCM, cómo nos trata finalmente. Sí, esta es una situación que no sorprende en realidad. Ya hemos tenido una recatafila de políticos, fiscales, jueces y demás, que cuando se ven acorralados por un asunto de corrupción, como es el caso de Alberto Tarola, pues responden de la manera siguiente: atacar al mensajero, ¿no? Es decir, la prensa es la culpable. ¿La prensa es culpable de qué? De transmitir la realidad. La prensa es la culpable de dar información a la ciudadanía. ¿Quién es culpable en realidad? ¿Quién informa o quién comete el acto de corrupción? Esa es nuestra posición respecto de este y muchos otros casos más relacionados a funcionarios públicos que atacan a la prensa. Era el caso del exalcalde de Trujillo, como ustedes lo pudieron experimentar de primera mano también. Y en efecto, pues como mencionas, hemos presentado hoy día nuestro informe que resume la situación de la libertad de expresión, ataques, agravios y hostigamientos durante el mes de febrero. A partir de este año, el Consejo de la Prensa Peruana ha decidido publicar un informe mensual sobre estos temas. ¿Y por qué? Porque hemos notado que cada año empeora la situación de trabajo de la prensa en el país y nos hemos visto en la obligación de presentar un informe mensual en el cual resumimos los casos, presentamos un análisis breve y también ponemos nuestra posición institucional, que puede ir desde asuntos de ataques de ciudadanos o partidarios políticos a un periodista hasta persecuciones judiciales y fiscales. Efectivamente, se ha llegado hasta ese nivel, porque no solamente se ha llegado en la amenaza, en la advertencia, ¿no? En lo que se puede vociferar contra los periodistas, sino se ha llegado a instrumentalizar judicialmente todo esto en contra de la labor de la prensa. Sí, y creo que el caso de Gustavo Gorriti de IDL Reporteros es el ejemplar, ¿no? Es decir, un periodista y un medio de comunicación que durante años ha investigado con pruebas, debo decir, las corruptelas de los partidos políticos, o debo decir, razones sociales de la delincuencia en este país, ahora es denunciado por supuesta organización criminal, ¿no? Por ser un artífice, en teoría, de una persecución contra un partido político. Sin duda, todo lo que implique potencial corrupción debe ser investigado. También la que pueda provenir de los periodistas. Pero pareciera más bien que lo de Fuerza Popular es un envalentonamiento con los cambios internos y las triquiñuelas que hay en el Ministerio Público, ¿no? Para estimular, pues, que periodistas como Gorriti no continúen la investigación. Con la triangulación, además, de otros medios de comunicación, de otro corte político y otro corte ético también, para poder empujar contra la pared a periodistas que investigan. Menciono claramente aquí a los medios Willax y Expreso. Por cierto, el Consejo de la Prensa Peruana es un organismo no partidario de ningún color político, tanto es así que en nuestro informe de libertad de expresión presentado hoy día, hemos presentado un caso en el cual se agredió a una periodista de Willax
la señorita Thais Casalino y el periodista Rafael Veró del programa Contracorriente, ¿no? Que fueron agredidos por un trabajador de la minera Shougang en Marcona, Ica. Sin duda un hecho lamentable que nosotros mismos en el Consejo de la Prensa Peruana hemos calificado como un hostigamiento y una agresión que no debiera repetirse. Eso también me parece importante mencionar, nos posiciona a nosotros como Consejo de la Prensa Peruana como una organización que no tiene ningún tipo de partidismo. Somos críticos del trabajo ético de Willax, lo seremos mientras mantenga esos estándares bajos, pero también defendemos la libertad de expresión de un programa como Contracorriente. Correcto. Ahora, la situación, como bien lo dices, ha ido de mal en peor. Nos quejaban mucho, mucho de cómo el gobierno de Pedro Castillo criticaba, ¿no? Mostraba muchas veces sus malas acciones contra la prensa, ¿no? Los ninguneaba, los maltrataba, los amenazaba, ¿no? En fin. Pero, ¿cómo ha ido, por ejemplo, esta transición con Dina Boluarte? Se supone que Dina Boluarte entraba para poder de alguna manera tranquilizar todo, ponerlo ya todo ¿no? en orden, ¿no? Pero, sinceramente, la cosa no ha ido tan bien. ¿Cómo lo evalúas? No ha ido tan bien. De hecho, durante el gobierno de Dina Boluarte se entró en una crisis económica, una recesión económica. Vemos cuáles son los, nuevo, las triangulaciones, las pugnas de poder entre Alberto Taro, el hermano de la presidenta, y también la toma por parte del Ejecutivo de TV Perú Radio Nacional. Recordemos que la presidenta ejecutiva del canal de todos los peruanos es una amiga de la presidenta Dina Boluarte. Eso es inaceptable, pues, en una democracia y en un canal que se estima ser independiente y plural. Es cierto lo que mencionas, durante el gobierno de Pedro Castillo había mucha mayor reacción ante situaciones de la prensa. También es cierto que el presidente Pedro Castillo atacaba, si no era semanalmente, por lo menos cada 2 días o cada 3 días, el trabajo de la prensa. Eso no es así en el gobierno de Dina Boluarte, pero vemos, algunos medios de comunicación que son un poco más tolerantes con actos de corrupción de la presidenta. Por ejemplo, cuando Pedro Castillo, se informó que Pedro Castillo había plagiado su tesis, un escándalo nacional. Cuando se informó que Dina Boluarte había plagiado un libro, pasó por agua tibia. Dina Boluarte le pesan 49 muertos, de ellos 7 menores de edad. 7 menores de edad muertos por la policía y las Fuerzas Armadas. Y si nos centramos en el asunto periodístico, tenemos pues una presidenta que vemos ahora la señal de TV Perú, que no es una señal independiente respecto al poder de turno. En el Consejo de la Prensa Peruana hemos armado una comisión de renovación, una comisión de reforma del Instituto de Radio y Televisión del Perú, para poder otorgar la autonomía e independencia a estos importantes medios de comunicación peruanos, que no la tienen hoy en día porque han sido tomados por el gobierno de turno, el gobierno de Dina Boluarte. Y esperamos presentar próximamente, diría yo, en este primer semestre, una propuesta de mejora para la autonomía de estos medios de comunicación. Correcto. Rodrigo, para concluir, mientras tenemos este problema ya con la prensa, finalmente pues el obstruccionismo que existe a nuestra labor, en fin, los calificativos que salen contra nosotros, que no sé, en realidad nos tienes un cuidado, pero en fin, lo peor sería, como dicen, que una autoridad nos elogie, nos halague, eso sería lo peor, dicen, ¿no? Pero no hay que perder de vista también lo que está ocurriendo en las esferas de poder, llámese el gobierno y el Congreso. Ojo, o sea, también hay que ver de cerca toda esta coyuntura política que a la larga nos va a terminar también perjudicando a todos los peruanos, y la prensa viene informando de alguna manera también estos hechos, Rodrigo. Sí, por supuesto. El intento de toma del Congreso, de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso, es un asunto que también puede terminar afectando a la prensa, y eso es un llamado de atención a los periodistas, en el sentido de si el Congreso toma finalmente la Junta Nacional de Justicia, más allá del severo problema democrático, severo problema de independencia de poderes, habrá también un problema para la prensa. Es decir, una Junta Nacional de Justicia inoperativa,
por falta de quórum, o que tenga miembros alineados a intereses del Congreso o del Ejecutivo, lo que va a permitir es que cuando jueces y fiscales persigan a periodistas, como sucede hoy en día con la Fiscalía y con juzgados, no suceda nada, ¿no? Es decir, si la Junta Nacional de Justicia no va a destituir a jueces y fiscales corruptos o que persigan periodistas, ¿cuál va a ser la situación de la prensa en el Perú? ¿No? Vemos hoy día que la Fiscalía es uno de los principales entes de agresión contra los periodistas. La policía del Perú también lo es. De manera quijotesca han comenzado a perseguir un caricaturista, ¿no? Carlín, del diario La República. Claro. Y luego hay fiscales y jueces que están echados hacia el Congreso y sus intereses mafiosos. Los periodistas que investigan los congresos serán perseguidos también. Es un llamado de atención a los periodistas del Perú en general. La situación de la democracia en el Perú preocupa. Si ustedes ven los índices de democracia a nivel internacional y ven los mapas con colores distintos, el Perú está retrocediendo. Lo dice la revista The Economist, lo dicen medios de comunicación internacionales, lo dicen en el Perú, pero acá es pues como si cosas no sucedieran. Efectivamente, cuidado con lo que pueda pasar. Rodrigo, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, pues, y destacar la labor del Consejo de la Prensa Peruana también, por estar atenta, pues, a la labor que finalmente cumplimos los periodistas, y no por los periodistas, ojo, no por los periodistas, sino por el derecho que tiene la ciudadanía, que tienen ustedes, amigos televidentes, de estar informados de lo que sucede, de estar informados de estos actos corruptos, irregulares que cometen justamente las autoridades del Estado. Sobre todo eso, al margen de la labor que podamos nosotros cumplir. Rodrigo, muchísimas gracias, un abrazo. Listo. Te agradezco si me dieras un par de segundos. Por favor, segundos, adelante, Carlos, dale. para poder expresar un tema importante la prensa está sujeta a regulación y a autorregulación también. De hecho, Sol TV, así como también los miembros del Consejo de la Prensa Peruana, están sujetos por obligación a un tribunal de ética al cual la ciudadanía puede acceder para presentar quejas o rectificaciones por asuntos de faltas éticas. Si ustedes ingresan de manera gratuita a tribunaldeética.org, pueden presentar un caso de manera digital y gratuita a ese tribunal, que se va a encargar eventualmente de sancionar moralmente a algunos de los medios de comunicación. El tribunal actualmente está en renovación, van a ser elegidos nuevos vocales independientes y autónomos del Consejo de la Prensa, y a partir de mediados de abril reiniciaremos las actividades del tribunal. Invitamos a la ciudadanía a que sea vigilante de los medios de comunicación y que pueda presentar, si fuera el caso, alguna queja contra un medio de comunicación. Efectivamente. Te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, Rodrigo, y vamos a estar siempre, obviamente, en contacto. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Un abrazo, Carlos. Buenas noches. Bien, amigos televidentes, vamos a terminar el programa porque ya se fue Otárola, Alberto Otárola, de la presidencia del Consejo de Ministros. Hay una crisis ministerial. Va a tener que Dina Boluarte reconformar su gabinete nuevamente. ¿Quiénes están en el bolo para que pueda liderar finalmente, en este caso, el nuevo gabinete? Hanna Pérez de Cuéllar, correcto, la que actualmente es ministra, puede ser una de esas posibilidades. También el señor Arana, que es el ministro de Justicia, el que se fue a El Salvador a ver los penales, también está en el bolo, pero también está en el bolo para presidir la PCM una vez más, Marisol Espinosa, de las filas de, ¿quién dice usted? De las filas de Alianza para el Progreso. También está dentro de esas posibilidades para poder presidir, en este caso, ¿no? El nuevo Consejo de Ministros que juramentará en las próximas horas o días, dependiendo, ¿no? Marisol Espinosa, entonces, de las filas de APP, también está ahí en el bolo, viendo qué posibilidades. Y Acuña, que se frota las manos, pues, ¿no? Ya tendría prácticamente, sería el presidente del Perú tras las sombras, ¿no? O escondidito por ahí, ¿no? Gobernando el país.